necesitamos escuchar esto, necesitamos refrescar nuestras mentes y aprender más de este capítulo 53. Y todavía hay muchísimo en este capítulo, pero a veces no se presta el tiempo, a veces no se presta el tiempo. Ayer le damos gracias a Dios que pudimos salir a evangelizar y pudimos hablar con las almas que están allá en los parques y también aquí en esta calle aquí de Pacific. Hay muchas almas y muchas de las veces ya me he topado con algunos ya 2, 3 veces. Parece que aquí es el lugar donde ellos viven, ¿verdad? Porque ya los he visto varias veces y me doy cuenta que cada uno tiene una manera de pensar, ¿verdad? No nomás se dice, sino que es verdad, cada uno tiene su manera de pensar y ellos tienen su fe y su religión y nos hemos dado cuenta que no nomás es tener fe, sino es que también tenemos que creer en Cristo Jesús y vivir para Él también. Porque muchos van a decir, sí, yo creo en Dios. Muchos defienden ellos su fe con lo que ellos saben. Hay algunos que no defienden su fe y escuchan lo que uno les dice, pero aún todavía ellos quedan así como que no están ellos muy convencidos. Pero nosotros seguimos animándoles a que vayan a la iglesia y busquen la verdad, que sean personas que buscan la verdad, ¿verdad? Y que la buscan siempre para que ellos puedan llegar a tener esta salvación que nosotros también podemos tener por medio de Cristo Jesús. Pues hoy en esta mañana vamos a estar viendo los versículos 10, 11 y 12, ¿verdad? Estuvimos pues hablando en todo este capítulo. El versículo 1 y el 2, el 3 nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo Cristo Jesús para ellos era un desconocido y cómo pocos fueron los que creyeron en el Señor. Y se oye algo extraño, pero esto es verdad. Aún Isaías profetizó de que pocos iban a creer en el Señor. Quizás nosotros tenemos en mente y nos acordamos de todos los que sanó el Señor y todas las personas que fueron conmovidas con su mensaje. Pero al final todos ellos lo traicionaron, aún hasta cuando él estuvo ahí y tuvieron que hacer una decisión entre él y el criminal Barrabás, ¿verdad? Que había estado también acusado. Él había estado acusado por un crimen, Cristo no, Cristo era inocente. Pero nos damos nosotros cuenta que ellos no creyeron en él, fueron muy pocos, a nada, ¿verdad? De los que creyeron en el Señor. Y así fue. Luego después nos dimos cuenta, ¿verdad?, de la confesión que vemos nosotros en el versículo 4 al 6, la confesión que este pueblo va a hacer un día cuando ellos estén delante del Mesías. Un día el Señor va a venir, no sabemos la hora, no sabemos la fecha, pero el Señor va a regresar otra vez para atrás y ellos van a confesarlo, lo van a confesar, van a reconocer ellos sus pecados, van a reconocer que Él fue castigado por ellos. Ellos van a reconocer que el castigo que Él sufrió era por ellos, pero por mientras ellos no han querido cambiar. Y luego después, el domingo pasado, estuvimos hablando también el ejemplo que nos deja Él como Cordero. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? El ejemplo que nos deja el Antiguo Testamento y cómo nos da eso para pensar nosotros y creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros como un cordero. Bendito sea Dios, para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero hoy domingo vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de varios puntos que hay en estos versículos, porque no podemos todos alinearlos a la misma idea. No pude yo hacerlo así, pero vamos a ver no en esta orden, pero así lo vamos a ver, la intercesión. Vamos a ver que Él va a interceder por nosotros. Él es el que va a satisfacer a Dios, su Padre, y que después Él va a justificar y va a poder justificarnos por la fe. Por la fe vamos a ser nosotros justificados. Ese es el beneficio que nosotros vamos a recibir. Pero no antes de que Él interceda por nosotros. Esta hora no está en esa orden, porque la intercesión la vamos a ver en el versículo 12. En el versículo 12 vamos a ver la intercesión, pero sabemos nosotros bien, ¿verdad?, que antes del 12 viene el 11 y el 10, y ahí se está hablando de otras cosas muy importantes.
está hablando de la satisfacción que le da al Padre, que satisface. Y también vemos la justicia, donde el Señor nos justifica también. Vamos a ver estas tres cosas: la satisfacción, la justificación y la intercesión. Antes de seguir más adelante, yo estaba pensando qué podemos nosotros, con qué nos podemos relacionar, que está en la Biblia concerniendo estos tres versículos. Y ya nosotros conocemos la historia de Abraham. Nos acordamos nosotros cuando él intercedió, ¿verdad?, por su sobrino. Intercedió por él, ¿verdad?, ya que él llevó una buena amistad con el Padre, con Dios. Él llevó una buena amistad con él intercedió por ese pueblo para que Dios tuviera misericordia de los que estaban ahí. Y también vemos otro ejemplo, Job. Y quería yo usar este ejemplo también, ya que el libro de Job se considera como uno de los más antiguos, aún hasta más antiguo que Génesis. Se dice que ese libro es más antiguo que el libro de Génesis, y que Job también, cuando vemos nosotros en el versículo 42, nos damos cuenta nosotros. Si quieren ir ustedes a sus Biblias, pueden ir y verlo aquí en el capítulo 42 de Job. Y en el versículo 10 nos deja un ejemplo aquí lo que hizo Job, que intercedió él por sus amigos. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Entonces nos damos cuenta que aquí Job nos deja este ejemplo. Es uno de los ejemplos más antiguos, yo creo que aún hasta más que aún que Abraham, porque se dice que este libro de Job es uno de los libros más antiguos que está en la Biblia, aún hasta antes de Génesis. Nosotros sabemos que Génesis fue escrito por Moisés y Job fue antes de Moisés. Entonces Moisés escribió, ¿verdad?, lo que Dios le había revelado a él por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Dios le reveló de muchas cosas preciosas que hasta la fecha nosotros seguimos tomándolo mucho en consideración. Porque en el Génesis, en el capítulo 1, nos demuestra que Dios es el creador del universo, de todo este mundo, de todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Pero regresando otra vez a lo que estábamos hablando, cuando vemos nosotros a Job, vemos nosotros que él intercede, y esta intercesión sigue y aún ha seguido, y aún hasta la fecha. A veces llegamos a casos donde tenemos que interceder por alguien para ayudarle a esa persona a sobresalir. Y Cristo Jesús iba a ser el único que iba a poder interceder por nosotros y por nuestros pecados, amados hermanos. Él fue el único. La Biblia nos enseña que Él fue el único que no hizo maldad. Se oye algo extraño, ¿verdad? Porque cuando estaba yo leyéndolo, yo me pongo a pensar y digo yo, es difícil decirlo porque no hay nadie que es justo. Hemos visto nosotras muchas injusticias en el hombre. Pero aunque sea difícil para nosotros creerlo, Jesucristo no hizo ninguna maldad. Él fue perfecto y Él es Dios. Entonces no hay necesidad. A veces nuestra mente le cuesta un poco, es algo costoso para que nosotros podamos llegar a realizar esto y que podamos nosotros entenderlo. Pero la Biblia nos enseña de que Él no hizo ninguna maldad, que Él fue perfecto y que Él obedeció al Padre. Aún hasta Jesús nos demuestra en su palabra que esa era su comida de Él, de obedecer al Padre, de hacer su voluntad, de solamente vivir. Él vivía de hacer la voluntad del Padre. Yo hago una pregunta: ¿vivimos nosotros para hacer la voluntad del Padre? Muchas de las veces no, ¿verdad? Queremos nosotros que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero Jesús, Él nos deja el ejemplo que Él vino a hacer la voluntad del Padre, a cumplir en la voluntad del Padre. Y cuando vamos nosotros al primer versículo, al versículo 10, este es el primer versículo que vamos a estar viendo. La Biblia nos enseña y dice: Jehová quiso quebrantarlo. El texto nos enseña aquí que hubo de voluntad del Padre, ya que sabemos nosotros que Jehová es el Padre de Jesucristo. Quiso quebrantarlo, fíjense. Aún dice Pablo, ¿verdad?, en Romanos, que él no escatimó hasta su propio Hijo, no lo escatimó. Y aquí vemos que Isaías también en el versículo 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo.
Y luego vemos la palabra expiación. Y en esa palabra expiación, hermanos, podemos tener un estudio muy profundo, porque nos podemos dar cuenta nosotros el significado del sacrificio. Pero ya como estuvimos hablando de ello el domingo pasado, concerniendo el cordero y el carnero, lo que significaba eso y lo que iba a llevarnos a tener una relación con Dios, no hay necesidad ahora de tener que otra vez reexplicar lo que significa la expiación, que también a veces se considera la palabra propiciación, que también va también igual. Se considera que la palabra propiciación es más apropiada que la palabra expiación. Hay debates a veces entre esas dos palabras, ¿cuál sería mejor para usar? Pero nosotros nos damos cuenta aquí que en el versículo 10 fue la voluntad del Padre, no fue algo que fue extraño, no fue algo que fue fuera de la voluntad de Dios, sino que fue en la voluntad del Padre. Este fue el amor del Padre. Y Jehová quiso, dice el texto en el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo. Y luego vemos más abajo, dice, la voluntad de Jehová será. Entonces estamos viendo que está enfocándose en este versículo. El texto nos enseña que es la voluntad de Él. Zacarías 13:7 también nos demuestra que esa era la voluntad del Padre de Jehová, de castigar al pastor de las ovejas que iban a ser los discípulos. Cuando Jesús fue al jardín de Getsemaní, nos damos cuenta nosotros que después que lo llevaron ellos, se fueron los discípulos, huyeron de ahí y el Señor fue llevado para ser interrogado. En Daniel, en el capítulo 9:24, nos demuestra aquí que Dios le reveló a Daniel, bendito sea Dios, que el Mesías, dice el versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Este era el plan que Dios le iba a dar al Hijo. Éxodo 29:14 dice, es ofrenda por el pecado. Éxodo 30:10 dice, la sangre del sacrificio por el pecado para expiación será muy santo a Jehová. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, que esta fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Esto era lo que iba a traer satisfacción al Padre. Muchas veces es muy difícil para algunos entender estas cosas. En el Antiguo Testamento tenemos que irnos un poquito más allá de Isaías y yo pienso que deberíamos de ir a Éxodo 29:14, como estuve hablando, para poder entender nosotros el significado de la expiación. ¿Qué era lo que iba a significar para nosotros hoy en esta fecha? Y darnos una vueltecita ahí a Éxodo y darnos cuenta del significado y luego después ir a Hebreos, donde nosotros nos damos cuenta que el escritor de Hebreos, y no voy a decir quién fue, porque muchos dicen que quizás fue Bernabé, quizás fue Pablo, algunos dicen quizás fue Pedro, no se sabe quién fue. Yo quiero quedar así porque nadie sabe realmente quién fue el escritor de Hebreos. Algunos se atreven a decir que fue Pablo. Y no estamos seguros en real de saber quién fue el escritor. Pero el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 6 y 12, nos da una explicación de las muchas que hay en Hebreos concerniendo lo que es el holocausto, la expiación del pecado, la ofrenda. Nos demuestra, ¿verdad?, que eso es lo que quita el pecado. Nos damos cuenta que no fue ahora un cordero ni un carnero, sino que fue el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. El versículo 10 del capítulo 10 dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces Cristo, Él con su mismo cuerpo fue usado para hacer esa ofrenda, así como los carneros y las ovejas eran usadas también. Y como estuvimos hablando la vez pasada, cuando algo así, ¿verdad?, tan inocente la lleva por nosotros, algo sentimos cuando tenemos nosotros una conciencia sensitiva. Cuando no somos sensitivos, eso no causa nada. Y muchas de las veces cuando somos insensitivos a esas cosas nos llevan al peligro de perder
la oportunidad de ser salvos. Pero cuando estas personas veían estos animalitos ser sacrificados, movía la conciencia de ellos, porque era por la culpa de ellos que esos animalitos iban a sufrir. Y así cuando nosotros vemos la cruz y empezamos a analizar lo que Él sufrió por nosotros, debe de conmovernos un poquito de lo que Él hizo por nosotros, cómo Él nos redimió y nos compró con su sangre preciosa, de que ya no somos dueños de nosotros mismos, Él ya nos compró con su sangre preciosa y que debemos estar muy agradecidos con Él. Esto lo hallamos en Hebreos 10, 6, 12, donde nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, en la Biblia, lo que nos enseña. Cristo Jesús es el sacrificio, lo máximo que pueda haber, es el único camino para el hombre. No hay otro camino, no hay otro santo, no hay otro Dios, no hay otro ídolo que pueda nosotros llevarnos hacia Dios. Hay muchas religiones y yo creo que esta es una obra del diablo, de Satanás, y al mismo tiempo Dios lo está permitiendo. Yo creo que esta es mi interpretación, que Dios está permitiendo que muchos sean engañados. Ahí comprueba si amamos a Dios o si no amamos a Dios. Si de verdad amamos la verdad. ¿Deberíamos de nosotros ser amadores de la verdad? Yo creo que sí, debemos de nosotros amar oír la verdad. Debemos de amar escuchar la verdad, de anhelar de que se hable la verdad en la iglesia. Estamos viendo estas cosas hoy en estos días en las iglesias, estamos viendo otras cosas, yo creo, en las iglesias. Ahora ya no es tanto ir a la iglesia para adorar a Dios, ahora vamos a las iglesias muchas de las veces para ver qué Dios puede hacer por usted. Muchas de las veces perdemos el enfoque en qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para Dios, y el enfoque está más en el hombre que en Dios. En muchas iglesias así es. Y la gente va y corre a esos lugares porque, claro, todos tenemos necesidades y hay necesidades que no vamos a poder nosotros superar, y eso como que nos acostumbra a solo pedirle a Dios. Pide, pide, pide. Y Dios sí quiere que le pidamos. Y Él está interesado en ayudarnos, pero también no tenemos que perder también el enfoque de que Dios también quiere que nosotros le sirvamos a Él y que le demos nosotros nuestra vida. Esto es muchas de las cosas que pasan a veces. Aquí fue la voluntad de Dios en el versículo 10, como leemos este versículo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y no estamos hablando de días, estamos hablando más bien de la eternidad, que esto iba a ser eterno para los que creyeran. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y cuando hablamos de la mano de Jehová, estamos hablando del poder de Dios, que va a prosperar. Isaías usó también esto en uno de los capítulos que no me acuerdo, pero dijo: mi palabra no regresará para atrás vacía, dice Jehová. Entonces hará lo que va a hacer. Cuando es la voluntad de Dios de salvar a alguien, no hay nada que vaya a poder estorbar a Dios. Cuando Dios está determinado de salvar a una alma, cuando Dios está determinado a hacer algo, no hay nadie que lo pueda cambiar a Dios, ni nosotros lo podemos cambiar. Si Dios nos está probando, quizás lo podemos cambiar a Dios cuando prueba nuestra fe. Hay casos en la Biblia donde vemos nosotros que el hombre se preocupa por el interés de su prójimo y Dios lo prueba para ver si él está interesado. Por ejemplo, como Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios probó a Moisés? Como que los dos estaban probando, ¿verdad? Primero Moisés ya no quiso nada con el pueblo y después Dios ya no quería nada con el pueblo. Y era algo como viceversa, ¿verdad? Los dos estaban en eso, era algo como un sentido de humor en ese caso. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Dios dijo: voy a destruir el pueblo, Dios estaba probando a Moisés cuando dijo: yo voy a acabar ya con este pueblo y mejor voy a dar una nueva nación que tú dirijas y voy a destruir a todos estos aquí. Y Moisés rápidamente intercedió por su pueblo y dijo: no, Señor, no sea así. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que Dios estaba probando a Moisés en ese caso, viendo lo que había en su corazón, y Moisés rápidamente intercede por el pueblo. Cuando nosotros seguimos al siguiente versículo, al versículo 11, entonces después de ver que Jesús
llega a satisfacer el deseo del Padre. Y también Jesús satisface el deseo del Padre, el Padre queda satisfecho. Hay tres personas que yo creo que aquí van a quedar satisfechas. La Trinidad queda satisfecha en lo que hizo y nosotros quedamos satisfechos también, en el sentido de que cuando somos salvos, nosotros quedamos satisfechos y llena nuestro corazón. So, aquí vemos nosotros la satisfacción en el Padre, vemos la satisfacción en el Hijo y vemos también la satisfacción en el que va a recibir la salvación, que somos nosotros, la iglesia, que quedamos satisfechos o deberíamos de quedar satisfechos en confiar y descansar de que somos almas del Señor. Usted es un alma del Señor, yo soy un alma del Señor. Eso me da la paz a mí para caminar y estar contento y a gusto. Y cuando leo las Escrituras, me saca de la ignorancia, me enseña lo que a Dios le agrada y me enseña lo que a Dios le desagrada también. Hay mucha gente que no lee la Biblia. Los que no leen la Biblia no saben lo que le agrada a Dios. Y muchas de las veces desagradamos a Dios, aún a veces sabiendo. ¿Qué será de los que no saben y que no leen la Biblia y que están desagradando a Dios? Esto puede pasar en nosotros, en nuestras vidas. Si a nosotros que leemos la Biblia desagradamos a Dios a veces, ¿qué será de los que no leen la Biblia? Entonces en el versículo 11 nos damos cuenta también de la justificación de muchos. Vamos a hablar un poquito de la justificación ya después de la satisfacción. Dios queda satisfecho, Jesús satisface al Padre y nosotros quedamos también satisfechos con la salvación que nos da. Hay una satisfacción. Vemos que hay una justificación en el versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y ahí es donde vemos que el justo iba a justificarnos a nosotros los muchos. Y no dice todos, porque muchos piensan quizás en una salvación universal como la iglesia tradicional lo enseña. Estuve yo hablando con ustedes el domingo pasado concerniendo esto, ¿verdad? Cómo ellos han dañado a todo el pueblo, engañándoles, haciéndolos pensar de que ellos están, ¿verdad? Que no que son salvos, pero que ellos tienen una parte en el reino de Dios, ya con lo que ellos están haciendo, con sus tradiciones, con la forma en que ellos asisten a la misa. Ellos piensan que ya ellos tienen un lugarcito escrito en el libro de la vida. Pero cuando nosotros empezamos a analizar que ellos no quieren reconocer solamente a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, allí es donde hay la falla, ahí es donde vemos la falla. Y aquí la Biblia nos enseña que no todos iban a ser justificados, pero muchos. Entonces muchos, una grande cantidad, pero no es todos, son muchos. Y dice el texto en el versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El Salmo 45, 7, este salmista dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Parece que este es un texto mesiánico. Esto no nos queda a nosotros, porque no importa qué tan santos queramos ser, no creo que nunca vamos a llegar a aborrecer la maldad en su total. Va a llegar tiempos donde nosotros quizás vamos a pensar pensamientos injustos que no son agradables a Dios, pero aquí vemos una figura donde dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. No está en acuerdo con la maldad no está en él. Y como digo, a veces nosotros podemos vivir vidas santas y como les decía a los hermanos líderes, la santidad se puede considerar como la limpieza, el aseo del hogar. Todos tenemos diferentes niveles y limpiamos el hogar diferentes fechas, algunos todos los días le pasan la aspiradora, todos los días, ¿verdad? Limpian su casa, algunos una vez a la semana. A veces a nosotros nos queda mucho tiempo y quizás una vez cada 2 semanas. Y a veces no hay tiempo, a veces no hay lugar y a veces una vez al mes tendemos la cama. Y estas cosas pueden pasar. Y en la santidad es lo mismo, hay diferentes niveles.
diferentes niveles en la santidad. Hay algunos que se preocupan vivir una vida santa. Aquí hay gente, aunque somos pocos, aquí hay gente que es más santa quizás que ni yo, y usted se va a admirar de lo que yo le estoy diciendo ahorita. Hay gente aquí quizás que es más santa que ni yo, que se preocupan más, que quizás no es de todos los días, quizás siempre están sobre la mugre, sobre lo que está ahí en la casa. Hay que limpiar esto, hay que limpiar acá, hay que limpiar esto, hay que limpiar allá, que están sobre esas cosas constantemente, hay que limpiarlas. Esto hay que barrer, hay que mapear, hay que lavar los trastes, hay que relavar estos trastes, hay que sacarle brío a la plata, hay que sacarle brío a la plata y hay que limpiar las ventanas. A veces yo me pongo a ver las ventanas de mi casa y digo, Señor, ¿ya cuántos años han pasado que no he limpiado las ventanas y tengo que limpiar las ventanas? Ya ni se ve para afuera a veces. Hay que salir para afuera y darle un poquito con el Windex afuera y hay que, pero ya ahorita, más al ratito, ya está haciendo mucho calor, cuando baje el sol lo voy a hacer. Y no lo hacemos. Y pasan los días. Y así es a veces en la santidad. Y el capítulo 11 de Isaías, el versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos. Fíjese, esto es lo que iba a sostener. Esto lo que iba a sostener, el cinto que iba a su alrededor de ellos era usado para una faja. A veces esto era usado también para cuando ellos iban a correr también, porque como los hombres en ese tiempo también usaban, no sé si esa es la palabra, como faldas, así igual como las mujeres, aunque eran los colores distintos a los de las mujeres. El hombre a veces tenía que correr, ¿verdad? Había un caso donde algo estaba pasando y tenían que ellos correr y al momento ellos sabían cómo prepararse y fajarse bien con el cinto. Y aquí en Isaías 11:5 dice, será la justicia cinto de sus lomos. Era algo que ellos iban a tener, no iban a andar nomás con las faldas así nomás, sino que tenían un cinto para estar bien ajustado. Iba a ser de diario, siempre. Romanos 10:4. Después Pablo aquí Dios le revela al apóstol, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Ya no hay necesidad de ley, ya no hay necesidad de observar la ley, ya que tenemos a Cristo Jesús, porque ya somos ¿qué? Nuevas criaturas en el Señor. Esto es algo difícil que nosotros no lo podemos creer porque somos pecadores, fallamos, algunos estamos en diferentes niveles, hay fidelidad de diferentes niveles, la fidelidad es diferente, distinta en cada uno de nosotros. Algunos son más fieles que otros, algunos son más santos que otros. No que seamos salvos por la fidelidad, ni tampoco por la santidad, ya que Cristo es el que pagó el precio por nosotros y somos salvos por su gracia y somos salvos creyendo en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos enseña, dice Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ya se acabó la ley, ya esa dispensación quedó atrás, el contrato se cerró. Cuando Cristo Jesús hizo el nuevo pacto en la Santa Cena, cuando nosotros hablamos, cuando el Señor tuvo la última cena con sus discípulos, ahí Él mismo hizo el nuevo pacto. Esa es nuestra fe. Él es Dios, Él renovó el contrato y ahora es otro nuevo contrato. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Cristo Jesús es Dios. Nadie puede cambiar el contrato, al menos el que está haciendo ese trato. Nadie puede cambiarlo. Y a veces hay reglas donde no se puede cambiar, pero ahí estamos hablando de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Y esto ya había sido predicho, tuvo que haber un cambio. Por eso Pablo aquí se basa en esto y dice, porque el fin de la ley es Cristo. Fíjense. Primera de Corintios 1:30 dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido. Y luego vemos la palabra justificación. Habíamos nosotros quebrado la ley, habíamos nacido nosotros como almas que habían quebrado la ley y necesitábamos ser justificados, necesitábamos ser considerados perdonados. Y esto no iba a acontecer al menos de que Cristo satisfaciera el deseo y la voluntad del Padre, mientras el hombre antes de eso estaba perdido y destinado, estaba destituido de la gloria del Señor. Pero cuando Dios le reveló esto por el sacrificio que Cristo Jesús hizo, le enseña a la iglesia en Corinto
Aquí en Primera de Corintios 1:30 dice Cristo Jesús, el cual nos ha sido. Y al final dice justificación. Filipenses 3:9 dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nos damos cuenta nosotros que es la fe, el hombre, el justo vivirá por la fe, dice la palabra del Señor. Hay una escritura en Habacuc, habla, verdad, de que el hombre por la fe será justificado. Sin menester de que nosotros siempre tengamos fe en Cristo Jesús, no que tengamos solamente fe, tengamos siempre fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa la justificación? Esto estamos viendo nosotros, que cuando usted es justificado conforme a lo que la Biblia nos enseña, como todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando vamos a Romanos, nosotros nos damos cuenta que no hay ningún justo, no hay ninguno, nadie nace justo. Cuando hablamos de la justificación, es algo que está declarando a una persona que ya no es culpable, que fue acusada, pero que ya es declarada libre. Y así estamos nosotros, los que estamos en Cristo. Los que no están en Cristo, todavía está todas las acusaciones sobre su vida, la ley está en contra de ellos, la condenación es su destino de ellos si no se arrepienten y reconocen a Cristo. Cuando hablamos nosotros de la justicia, es una declaración de que usted ya no es culpable y que se levantó el castigo, la maldición, y la ley ya no lo puede acusar a usted. Y también su destino de ir a estar destituido y separado de Dios para siempre en la eternidad se acaba. ¿Por qué? Porque usted ya es declarado justificado por medio de la fe. Por eso es muy importante que usted crea en el Señor. Crea en el Señor. Hay casos así que vemos nosotros a veces en la tierra, cuando nosotros tenemos que estar delante del juez. Tenemos que nosotros buscar las evidencias que pueden ayudarnos para que nosotros no tengamos que pagar una multa o para que no vayamos a ser sentenciados a la cárcel. Y buscamos todos los medios para poder justificar. Aún hasta los criminales les dan el derecho, aunque ya, hermanos, ya el caso puede verse que está ya cerrado. Tienen que pasar por un proceso, como se les da esa gracia y esa oportunidad a todo ser humano, de que no puede ser culpable hasta que sea comprobado. Y ya cuando el juez llega a la conclusión de que él es culpable, ya entonces se le declara la sentencia. Ahora con nosotros todos están sentenciados y por eso es menester de que nosotros tengamos fe y que podamos nosotros enfocar esa fe en Cristo Jesús para que nosotros podamos ser salvos. Aquí cuando vemos Isaías nos damos cuenta que este justo iba a justificar a muchos de los que iban a creer en él, aún hasta su pueblo. Él iba a justificar aún hasta su pueblo porque su pueblo necesitaba ser justificado, mas ellos no han querido considerarlo hasta la fecha y no lo van a considerar porque la Biblia nos enseña que cada vez que ellos leen la ley, parece que hay un velo que no les permite a ellos ver a Cristo. A veces cuando nosotros nos damos cuenta de las enseñanzas de estos rabinos, ellos pelean el caso nuestro y ellos lo consideran como algo que es falso, lo consideran ellos, los rabinos, los judíos, lo consideran como algo que no es válido. Ellos desprecian a Jesús, lo desprecian en todo. Ellos lo consideran como un loco, lunático, falso profeta, endemoniado, que Dios no lo había enviado. Ellos aún hasta eso les inculcan a sus oyentes, a sus familias. Y esto queda en las mentes de los religiosos judíos, que son religiosos, porque también yo estaba viendo que también en las noticias estaba leyendo que los judíos, la mayoría han olvidado su fe. La mayoría ha olvidado su fe, ya ni saben ellos, no conocen ellos mucho de la ley. Y ellos a veces hasta se admiran, estaba yo leyendo, se admiran en esta noticia, en ese reportaje, cuando alguien les da esa clase de atención como el pueblo de Dios. Ellos se admiran porque
Ellos no saben, muchos de ellos, no saben ellos lo que dice la palabra de Dios. En algunos casos, algunos hasta se atreven a decir, deja hablar yo con mi rabino y después regreso para atrás con la respuesta que tú me quieres dar, cuando nosotros queremos evangelizar a esta raza judía, a la raza judía, porque la mayoría no saben, pero llevan ese título de pueblo de Dios, llevan el título de que son judíos. Oh, ellos son el pueblo de Dios, todos lo sabemos. Sea como sea, el caso como esté, en qué lugar sea, no importa, nosotros lo vemos así. Hay algo que nos mueve cuando vemos a los judíos rápidamente, hasta nos sentimos nosotros a veces humillados, en el sentido como que ellos tienen aún hasta más poder que ni nosotros, porque ellos son el pueblo de Dios. Eso es lo que causa muchas de las veces esta nacionalidad, de lo que ellos han infundido y de lo que hemos entendido nosotros a través de la historia. Pero cuando nosotros leemos Isaías, aquí nos damos cuenta que él está profetizando de uno que iba a venir y que iba a justificar a muchos, que es la iglesia, y a su pueblo también. No menospreciamos a su pueblo, porque él vino primero a los suyos. Y la salvación era primero, iba a empezar con los suyos, pero ellos no quisieron. Vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Entonces se divulgó el evangelio a los gentiles, y ahí es donde vemos que el apóstol Pablo, un judío, fue a divulgar el evangelio y pudo él evangelizar a todo el mundo, a todo el mundo. Yo antes se me hacía difícil creer esto, digo yo, ¿cómo puede ser posible de que él haya podido divulgarlo esto en todo el mundo? Pues cuando nosotros nos damos cuenta en el mapa de la Biblia, empezamos a fijarnos bien que el mundo en ese tiempo, en el antiguo, no era como hoy, era muy diferente. Entonces él tuvo la oportunidad a través de barco, viajar a diferentes lugares y llevar el evangelio con su equipo que él tenía, con sus discípulos que el apóstol Pablo tenía. Y no fue fácil. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder hablarles del evangelio, y la mayoría de la gente, de las experiencias que yo he tenido y la que tuve ayer evangelizando, la mayoría sabe de Dios, la mayoría ha oído de Jesús, la mayoría sabe lo que es una Biblia. Y muchas de las veces, ¿verdad?, uno ya después de eso puede tener una base para de ahí después seguir con lo que sigue. Muchas veces les hacemos la pregunta, ¿usted conoce la Biblia? ¿Usted conoce de Cristo? ¿Usted conoce de la gloria y del infierno? Y va a decir, claro que sí. Y de ahí nosotros nos empezamos a basar con esa base, con ese fundamento, y empezamos a llevarlos a lo que dicen las Escrituras hasta que los llevamos a recibir a Jesucristo. Me estoy riendo porque muchas de las veces nosotros, hermanos, cometemos el gran error de que platicamos con la persona y alcanzamos a darles el mensaje, y las personas se quedan cautivadas, se quedan admiradas con lo que están escuchando, se quedan admiradas en el sentido de que están, yo creo, ya listas para recibir a Cristo, pero los dejamos en eso y no les hacemos la invitación. Y nosotros deberíamos de también buscar eso, de hacer esa invitación, ya que nosotros tenemos uno que intercedió por nosotros en la cruz, que es Cristo Jesús, que nos damos cuenta aquí en el versículo 10, donde dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Cristo Jesús es una figura de las más grandes que podemos ver, y disculpen que use esa palabra, pero Él es lo máximo de popularidad, en lo bueno y como en lo malo. Cristo Jesús es de lo máximo. A través de los siglos y de las generaciones, de que Él vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario, y desde entonces su historia sigue divulgándose. Es de lo más popular que pueda haber. Nosotros tenemos la Biblia, hermanos, que ha sido imprimida, hermanos, en más idiomas que nos podamos imaginar, en casi todas las idiomas que están en el mundo. Hay más Biblias de lo que nos podemos imaginar. Casi todas las familias, todos podemos entender que es una Biblia. Es raro que alguien diga, no, nunca he oído yo de una Biblia, porque todos entendemos que la Biblia es la palabra del Señor. Entonces,
En este versículo 2 se habla de la fama, si lo podemos decir así. El Señor tiene una fama tremenda que nadie va a poder acabar con ella. Es difícil eso no se puede hacer jamás, ni los ateos lo han podido hacer en la fe que ellos tienen. Porque claro, yo no sé si usted sabía que los ateos también se consideran como personas que tienen fe. Ellos no creen que hay Dios. Esa es la fe de ellos, que ellos no creen que hay Dios. Todos tenemos una fe en alguna forma o la otra. Algunos creen en los ídolos, esa es fe. Algunos creen que no hay Dios, esa es fe. Algunos, como nosotros, creemos en Cristo Jesús, esa es fe. Y algunos creen en otras cosas, en otras clases de religiones, esas son fe. Casi la mayoría tiene fe. Nadie está en un lugar que pueda decir, yo no tengo fe. Todos tenemos fe que estamos en la iglesia, todos tenemos fe de que aquí hay una paz, todos tenemos fe que el techo no se nos va a caer encima, ¿verdad? O si no estuviéramos quizás escuchando allá afuera y dice, usted quédese allá adentro, nosotros vamos a escuchar de afuera porque nuestra fe, y aún ahí tenemos fe, porque tenemos fe de que se va a caer el techo. Entonces, todos tenemos un nivel de fe. A veces hemos dicho, no, usted no tiene fe, hermano, pero hay una fe porque él viene por alguna razón, ella viene por otra razón. Todos tenemos diferentes niveles de fe. Aquí vemos nosotros el versículo 12, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los que, los transgresores. Aquí vemos una intercesión tan grande, por cuanto antes él tenía que derramar su vida hasta la muerte, hasta la muerte. Iba a ser una ofrenda, su vida satisfactoria a Dios. Su vida fue satisfactoria a Dios porque cumplió todo lo que el Padre le había dicho. En el versículo 7, nosotros nos damos cuenta en el capítulo 53 de Isaías que dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Y nos da una idea y podemos nosotros ir al Antiguo Testamento o estamos en el Antiguo Testamento, pero podemos ir a Éxodo, a Deuteronomio, donde nosotros nos podemos dar cuenta de tantas imágenes que nos demuestra de lo que pasa con el cordero o con el carnero cuando está presentado, ¿verdad? Como una ofrenda. Y así Cristo fue también. Daniel 9:24 también estuvimos hablando de que Él iba a ser el que iba a quitar la iniquidad, expiar la iniquidad, dice el texto. En Daniel 9:24, expiar la iniquidad. Ese es el poder del intercesor que iba a ser Cristo Jesús. Estuvimos hablando que las intercesiones tienen poder y tenían poder también en el Antiguo Testamento. Cuando nos fijamos nosotros en la vida de Job, que después de que pasó por una grande prueba y después de que Dios estaba viendo a sus amigos en una manera muy diferente, Job intercede por ellos. Así como nosotros podemos interceder también por nuestras familias. Aunque ellos son un poco indiferentes a nuestra fe, ellos piensan un poco diferente a Dios, no hay nadie más cercano a su familia que pueda interceder por su familia que usted. Usted puede interceder por su familia hasta el fin. Y yo le quiero decir algo, hay casos donde algunos no veremos a nuestra familia en la iglesia, pero no perdemos la esperanza, porque si el Señor tarda en su venida, Dios puede tocar sus corazones a una edad avanzada, o el Señor puede tocar sus vidas al momento que ellos se acuerdan del Señor. Y muchas de las veces nosotros nos ponemos a pensar, que cómo es el hombre, ¿verdad? Tan convenenciero, o cómo es tan malagradecido, que ya al final ya le quiere dar la vida a Dios y quiere que Dios lo sane, quiere que Dios lo prospere y le hace muchas promesas a Dios. Muchas de las veces nos olvidamos que también nosotros a veces también somos así, aunque estamos aquí también presentes, a veces somos malagradecidos también y a veces no merecemos lo que Dios nos da a veces. Si nosotros empezamos a decir, oh, yo lo merezco, allá hay orgullo, bendito sea Dios. El versículo aquí en Daniel 9:24, como estaba hablando, iba a quitar la iniquidad. El versículo 12, otra vez regresando a Isaías 53, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Después de lo que pasó Jesús, yo me quedo admirado, porque yo no creo que yo hubiera orado por ustedes si a mí me hubiera llegado ese castigo a mi vida.
No quiero que yo hubiera alcanzado esa santidad que el Señor demostró, que después de que lo despreciamos, lo colgamos, lo castigamos, lo maltratamos, y el dolor, en el momento que Él sintió el dolor en la cruz, no quedaba otra cosa de salir lo que iba a salir de lo que era lo que estaba en su corazón. Lo genuino, lo verdadero iba a tener que salir. Si iba a ser un grito de temor, un grito de dolor, o si iba a demostrar Él su amor. Porque al momento que Él estaba en la cruz, amados hermanos, tenemos que acordarnos que Él estaba en un tremendo dolor. Y al momento que Él estaba en ese tremendo dolor, lo que estaba en su corazón iba a salir. Y lo que salió de su corazón fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos pone en un lugar que no sabemos lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo le dice al Padre: Padre, perdónalos. Parece que ahí queda, ¿verdad? Y con eso ya basta, ya el Padre ya nos perdonó, ya el Hijo ya nos salvó, ya todos somos salvos, ya no necesitamos hacer ninguna confesión, pero eso no es el caso es de que tenemos que creer eso. Y luego dice la persona: pues yo creo en eso. Yo creo que eso tiene poder para salvarme. Bueno, luego sigue de vivir después como Él nos ha llamado de vivir por Él. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Él no deja eso nomás así, de creer solamente y con eso irnos a la casa todos contentos y tomarnos una taza de café, sino que el Señor todavía nos reta a que llevemos la cruz todos los días, todos juntos, que todos podamos relacionarnos en el dolor, que todos podamos relacionarnos en el sufrimiento como cristianos. Esto es extraño hoy en estos tiempos en las iglesias, amados hermanos. Asustamos a la gente se asusta, la gente se va. Al momento que usted habla: hermano, usted va a tener que sufrir por Cristo. Al momento que usted le dice: hermano, usted va a quizás ver algunos problemas. Hermano, Dios nos libre de que nosotros les digamos a la gente cuando van a aceptar a Cristo Jesús: oiga, cuidado, porque cuando vaya a su casa, su familia lo va a rechazar. Y más si son católicos de hueso colorado. Dios nos libre, ¿verdad?, de decirles esas cosas. No, al contrario, les estamos diciendo: no, usted va a tener victoria, todo le va a ir bien. ¿Y qué? Ya cuando va a la casa esa persona, le dice a la esposa: ¿sabes qué? Yo ya fui a la iglesia, me arrepentí, me metí a una religión cristiana. Va a decir: ¿qué tú tienes en tu mente? Y empiezan a surgir muchos problemas, empiezan a surgir los problemas. Y allí esos problemas no debemos de barrerlos debajo del tapete, porque todos podemos relacionarnos con una dificultad y con un problema, y esa es una de las cosas que nosotros debemos de que entender. El cristianismo, tenemos que entender que a veces vamos a gozarnos juntos, como ahorita después del servicio nos vamos a gozar todos juntos, alegres, comiendo y riéndonos y todo eso, pero también va a haber tiempos de dolor, hermanos, y va a haber tiempos de sufrimiento donde vamos a llorar juntos. No hemos llegado a eso todavía, pero debemos aprender a llorar juntos, a sufrir juntos. Esos son los niveles que también tenemos que conocerlos también, pero son muy extraños hoy en nuestros movimientos, y más que todo cuando se divulga la victoria. No, si tú demuestras que tú estás derrotado, es un pecado, y los hermanos te van a ver como una maldición, porque van a decir: tú debes de estar prosperado, tú debes de tener una buena vida, y en vez que la persona se sienta bien, se siente mal. Y entonces lo lleva la alma a pensar que tiene que ser un hipócrita en el sentido de que tiene que demostrar prosperidad, tiene que mostrar victorias, tiene que mostrar que todo le va muy bien en su vida, cuando todo le va mal. No es próspero, es pobre, sufre, lucha, está luchando, pero lo está llevando a esa actitud a ser un hipócrita, a ponerse una apariencia en la iglesia de próspero, de rico, de victorioso, y cuando sale a la calle, él sabe bien que él no es victorioso ni próspero. Y esto es lo que causa esos movimientos de la prosperidad. Yo no, hermano, no quiero, a vez en cuando, sí, verdad, voy a ser una persona que habla para motivar el espíritu y motivar a la gente, y hay algunos que están detrás de los púlpitos, eso es lo único que se dedican, a motivar a la gente, a tener alegría y gozo, ¿verdad? Y ellos eso es lo que se dedican a esa motivación. Hay muchísimos detrás de los púlpitos, y detrás de ellos está la cruz, y ellos están divulgando una motivación para motivar al pueblo. No perdamos la esperanza, todo esto, pero
Es algo, hermanos, que es un mensaje, ¿verdad? Que los lleva a las personas a pensar nomás una fantasía que no es verdad. Como le digo, nos lleva a convertirnos a veces en hipócritas. Porque yo le voy a decir, yo como pastor, yo he luchado en mi vida. Y yo como pastor sé que hay tentaciones allá afuera. Yo sé que allá afuera tenemos que demostrar que somos cristianos también. No es nomás aquí, sino que allá también. Y yo le voy a decir algo, al momento que yo estoy dando mi vida para Cristo allá afuera y les digo a todos, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, ¿qué va a pasar? Y más con nosotros los hombres, ya te hiciste cristiano, ya oras, ya tu mujer te dice que vayas a la iglesia, nos empiezan a humillar. So, mejor nos quedamos callados para no decirles nada y justificamos eso con decir otras cosas, hablamos otras cosas o nos alejamos de esas personas. Pero si realmente viniera la persecución sobre nuestras vidas, íbamos a sentir, ¿verdad?, el desprecio de nuestras amistades, íbamos a sentir el desprecio de nuestras familias. Hermano, íbamos a ser una iglesia como en el pasado, la iglesia de Cristo que fue perseguida en Jerusalén. Cuando usted lee la Biblia en Hechos, usted no ve que los rabinos les daban palmas a los cristianos, al contrario, los azotaban, los despreciaban y hasta la fecha. Cuidado con un judío que se vuelva cristiano, lo desprecian, lo desechan en su familia, ya no lo consideran como que es parte, lo quitan, hermanos, lo quitan de la herencia, le borran su nombre. Ya la herencia que él iba a tener, mejor se la entregan a otro extraño que es más fiel. ¿Por qué? Porque se convirtió cristiano. Ese era el peligro en ese tiempo. Ahora, bueno, no le digo que soy cristiano para no perder mi herencia, me quedo callado. Pero vemos nosotros aquí que Cristo intercedió aún por ellos también y tiene poder la intercesión de Cristo. Tiene mucho poder y más poder cuando creemos en su intercesión que él hizo por nosotros. Dice aquí el versículo 12, y fue contado con los pecadores, porque declaro, él estuvo en medio entre dos ladrones, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como le digo, cuando él estuvo clavado en la cruz, yo admiro eso, porque si yo hubiera estado en ese gran dolor, hermano, todos ya me abandonaron. Probablemente mi madre quizás y Juan y unas cuantas hermanas que allí estaban quizás viendo nomás el sufrimiento que yo llevaba. ¿Y dónde está Pedro? ¿Y dónde están los otros? ¿Y dónde están los que sané? ¿Y dónde están los donde fui a hacer milagros? ¿Dónde están los leprosos? ¿Dónde está Lázaro? Ahí debería de haber estado también. Hermano, con esa clase de desprecio, hermano, no sé qué hubiéramos nosotros dicho en la cruz, pero Cristo Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa intercesión sigue todavía, hermano, en el oído de Dios. Y quizás esto se oye como una exageración, pero la Biblia nos dice que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Ya ha pasado ya más de 2000 años y quizás no es mucho tiempo, todavía el Señor sigue viendo y esa sangre todavía sigue siendo fresca, fresca. Las llagas todavía están frescas. Es como que si el Señor apenas acaba de morir en la cruz. Para nosotros son miles, para nosotros son siglos, 2000 años ya han pasado. Muchos dicen, ya ha pasado mucho tiempo, parece que el Señor ya no viene. Empezamos a perder la esperanza en el Señor, pero acuérdese bien lo que dice el texto en Primera de Pedro, y Pedro lo puso ahí, demostrándonos a nosotros la eternidad. Nosotros no podemos imaginarnos la eternidad porque nunca hemos estado allí. Pero hoy en esta mañana esto es lo que Dios nos ha dado para que nosotros veamos que Cristo Jesús fue el único que pudo satisfacer al Padre, Él fue el único que pudo justificar y Él fue el que intercedió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos y que nunca olvidemos, ¿verdad?, que somos salvos por su bendita gracia, que nunca nos olvidemos eso y que nunca lleguemos a entender o a pensar que somos nosotros los que hemos logrado tener lo que tenemos, porque es Dios el que nos ha dado todo. Nosotros como seres humanos quizás podemos olvidarnos en algunos casos, pero así está escrito. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar y darle gracias a Dios en este día también porque Él nos consideró y hallamos favor en su bendito corazón de Dios.
Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad y privilegio, Señor, que tú nos concediste hoy en esta mañana de poder tener este estudio tan precioso, Señor, y poder ver que tú fuiste el único que pudiste satisfacer al Padre. Nosotros no podíamos satisfacer al Padre en ningún caso, Señor, no importa qué tan buenos hubiéramos sido, no importa qué tanto hubiéramos cumplido en la ley. Por eso Cristo vino, esa es nuestra fe, creemos, lo hemos visto en el texto. Y te damos muchas gracias por la salvación. Señor, te damos gracias porque nos curaste de toda incredulidad, Señor, y podemos reconocer que tenemos algo de fe, como un grano de mostaza quizás, pero hay fe en nosotros. Y gracias te damos que podemos creer en Cristo Jesús. Hay muchas almas que no creen en Cristo Jesús, hay muchas almas que están perdidas, hay muchas almas, Señor, que han sido dañadas por la religiosidad, por la religión, por las iglesias, Señor, y gracias te damos a ti que ese daño pudo superarse por medio de Cristo Jesús. Gracias que nos has dado una esperanza, Señor, a cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano santa. Vengan tormentas, vengan luchas, vengan pruebas. Que nunca nos olvidemos que tú estás en la barca con nosotros, Señor. Tú estás en la barca con nosotros, Señor. Y mientras tú estés en la barca, Padre, no importa lo que pase, todo va a redundar para lo mejor. Gracias te damos. Sigue, Señor, en nuestros corazones obrando para que sigamos amando la verdad, que no seamos llevados por emociones o por cosas que se oyen bonitas, que seamos una iglesia genuina, una iglesia lavada con la sangre del Cordero, una iglesia que ama tu palabra y no le tiene temor, Señor, a tu palabra, Señor, pero que te ama a ti, Señor. Sabemos que vienes pronto, Señor, no sabemos la hora ni la fecha. Pero Señor, tú vienes pronto a levantar una iglesia que está sin mancha y sin arruga. Sigue guardándonos, Señor, en este lugar, aunque, Señor, los que hemos llegado hoy en este día, Señor, los que no pudieron llegar también, Señor, Padre, ahí donde están en sus casas, tócalos, nuestras familias que no son salvas también, Señor, que parece, Señor, una eternidad, parece que no van a llegar, parece que ya han hecho su decisión, Señor, Padre. Te pedimos por ellos otra vez, Señor, no te olvides de ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Tú has demostrado tu amor a través de la muerte, Señor, y muriste por nosotros, Señor. Te pedimos por nuestras familias, los que están alejados, Señor, los que no quieren escuchar, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Dales paz en su corazón. Señor, que tu Espíritu Santo siga convenciendo estas almas, Padre. Seguimos orando por ellos, seguimos orando por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias, los que están cerca, lejos, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor. Sálvalos, alcánzalos, Señor. Tenemos la fe de que tú lo puedes hacer, Señor. Por eso estamos aquí, porque alguien, Señor, oró por nosotros y se halló en tu voluntad de que estemos aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. No sé si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador y desea recibirlo como su único Salvador, lo puede hacer en esta mañana. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo, pero quiere conocerlo, conoce la religión, pero no conoce a Cristo, lo puede hacer hoy en esta mañana si usted quiere. Y puede salir de aquí salvo, lavado en la sangre del Cordero, con una nueva comunión con el Señor. Tus pecados serán perdonados para siempre. Y sigamos creyendo en el Señor hasta que Él llegue. ¿Hay alguien aquí que no conoce a Cristo? Si todos conocemos a Cristo, bueno, pues vamos a cantar un canto y así vamos a después, no sé si ya estamos listos, bendito sea Dios. Vamos a cantar este canto, yo sé que no lo saben ustedes, pero los hermanos que me han escuchado, vamos a cantar este canto, Senda Dios hará. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que
no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, Señor, por este canto precioso, que podemos ser inspirados por ellos, Señor, que tú vas a hacer una senda por nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.